La sede de San Pedro, la roca de la Iglesia, la fuente de la jurisdicción, el centro de unidad. Thomas W. Alais. Final de primer capítulo, páginas 8 a 14. Y el primer concilio en el que estuvo representada toda la Iglesia, el concilio de Nicea, famoso en todos los tiempos, declaró, no como otorgando un favor, sino dando testimonio de un hecho, y reconociendo un poder existente desde el principio, sin intentar definirlo, porque de hecho ese poder no se derivó de su don, ni estaba sujeto a su control, la Iglesia romana siempre tuvo el primado. Sí, entonces, 2/3 de todos los cristianos existentes aún reconocen la supremacía del Papa, y si los países que forman el tercio restante lo hicieron anteriormente, y eso durante muchos cientos de años, ciertamente puede reclamar con justicia el derecho de un poder en posesión, puede arrojar la carga de la prueba sobre quienes lo niegan. Y esta es una consideración de cierta importancia. Ahora existe un poder en la operación más activa y múltiple en el mismo centro de la Iglesia de Cristo, un poder supremo, controlador, armonizador, conservador, unitivo y definitorio, en ese poderoso imperio del pensamiento que nuestro Señor ha establecido. ¿Quién lo puso ahí? Responde, nuestro Señor mismo. Y apunta a un gran número de pruebas, dando testimonio de su existencia, en la historia de 1800 años. Ahora bien, estas pruebas son de muy diversa consistencia. Ninguna de ellos tal vez define, o podría definir, toda la gama de ese poder, pero una lo exhibe en este particular, y otra en eso, por ejemplo, un santo antiguo declara que es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con la romana, a causa de su superioridad de jefatura, otra, que la unidad comienza de ella, una tercera, que donde está Pedro, allí está la iglesia, una cuarta, que siempre ha florecido en ella la supremacía de la sede apostólica. Ahora es evidente que estas expresiones necesitan una clave. Y tal es suplida por la presente existencia de ese poder. La mente justa y cándida verá en ellos mucho más incluso de lo que transmiten a primera vista, porque no era el propósito de los escritores en este momento definir el poder al que aludían, al igual que aquellos que vivían bajo la supremacía de la monarquía británica, en cualquier mención casual de él, harían otra cosa que referirse a él como algo existente. Si tales atributos, entonces, de la sede romana, mencionados separadamente por diferentes padres, todos encajan y son explicados por un poder existente, y, cuando se juntan, aquí uno y allá otro, exhiben, más o menos, tal poder, es justo interpretarlos así, e inferir que el poder que ahora vemos existió entonces. Para alcanzar la verdad, es sumamente necesario comenzar por estudiarla en las condiciones adecuadas. Al interpretar las expresiones, a menudo hay una gran diferencia entre lo que deben y lo que pueden significar. Ahora bien, un poder existente tiene un derecho, en casos como estos, que debe ser interpretado a su favor. Porque consideren que fenómeno, totalmente sin paralelo, este poder del primado de San Pedro, tal como existe en la actualidad, exhibe. No solo es más antiguo que todas las monarquías de Europa, poco es decir que ha velado por sus primeros rudimentos, fomentó su crecimiento, ayudó su desarrollo, mantuvo su madurez, ha sido además sostenido por una profunda creencia, compartida por muchas naciones diversas, más antigua en cada una de ellas que su existencia como naciones, y continuada a lo largo de los siglos, mientras que casi todo lo demás en esas naciones ha cambiado, no solo gobierna, reclamando un igual y paternal prevalecer sobre todos, a pesar de sus diversos celos, su antagonismo nacional, o su diverso temperamento, de modo que el alemán y el italiano, que no se aman, el polaco y el español, que son tan diferentes, tienen sin embargo en su fe un padre común, pero, además, cada circunstancia del mundo ha sido alterada, y la sociedad recorriendo todo su ciclo, desde una civilización pagana corrupta, a través de una barbarie salvaje en conflicto con el cristianismo, en políticas sabias y venerables, construidas sobre la Iglesia, y que tienen su vida infundida en la suya, mientras que a lo largo de todo un linaje de ancianos ha estado siempre en las orillas del río Tíber, que gobierna esta enorme comunidad cristiana de muchos miembros, no por el brazo de la carne, sino por la palabra del Espíritu. Las naciones lucharon y conquistaron, o fueron sometidas, se cambiaron las poblaciones y se injertaron las razas. Germanos e italianos, francos y galos, godos e íberos, sajones y británicos, eslavos y hunos, se mezclaron. Hubo siglos de amargas injusticias, los dolores de Europa se apresuraron a dar a luz. Pero allí también había un espíritu que presidía y se cernía sobre todos, un espíritu de unidad, orden y amor. Por fin la oscuridad se abrió, y se encontró que estas naciones salvajes, todas y cada una, reconocieron las llaves de Pedro, y sintieron la espada de Pablo. Un presagio de esta victoria había aparecido en los primeros tiempos. San León expuso la verdadera doctrina de la Encarnación, la Iglesia escuchó y se salvó de una herejía ya medio impuesta por el poder civil del Imperio Oriental.
El imperio de Occidente tembló ante la llegada de Atila, y el mismo León salió al encuentro del bárbaro, que estaba asombrado por la sencilla majestad de su presencia y el poder de Dios en la persona de su principal ministro. Han pasado 1400 años, y el sucesor de San León todavía se sienta en su trono, cientos de obispos y millones de fieles creen todavía que su voz proclama y protege la verdadera fe de toda herejía emergente, y esa fuerza salvaje que ejercía Atila ha sido domesticada al dominio de la ley, en ese largo curso de edades intermedias, por el poder que representaba León. Sin embargo, grande como era su influencia como cabeza de la Iglesia, aún incomparablemente mayor ahora es la autoridad de su sucesor entre las naciones de la tierra, después de todas las deserciones, en medio de toda la incredulidad de estos últimos tiempos, cuando muchos corren de un lado a otro, y el conocimiento aumenta, y peligrosos poderes están en movimiento y combinación, poderes que buscan sustituir al intelecto humano, con las artes y las mercancías de vida brotando de ella, por la gracia de Dios que sana las naciones, y la verdad que ha encomendado a la tutela de su cuerpo místico. Costumbres, razas, imperios, han cambiado y pasado, pero lo que ese próspero cantó en 431 es tan cierto ahora. Sedes Roma Petri, Vae Pastoralis Honoris. Facta caput mundo, quicid non possideta armis religio unitenit. S. Agustín, a finales del siglo IV, señaló la línea de obispos que descendía de la misma sede de Pedro, a quien el Señor confió sus ovejas para ser alimentadas, como sosteniéndolo dentro de la católica Iglesia. Entonces era un argumento convincente, pero ¿qué es ahora, cuando 14 siglos y medio han agregado más de 200 sucesores a esa silla, y más de 40 generaciones la han rodeado con su homenaje? ¿Es posible que subsista una usurpación en tales condiciones? Estarán de acuerdo muchas naciones en que la cabeza de su religión debe ser externa a ellas. Los miembros de estos varias y celosas naciones, que son iguales en su poder episcopal, permiten que un hermano disponga su precedencia, controle sus acciones, termine sus disputas, los gobierne como un solo rebaño, y eso durante 15 siglos juntos. ¿O dónde buscaremos el fundamento de tal poder? La Iglesia da testimonio de ello, pero no lo creo. Los concilios lo reconocen, pero es antes de los concilios. El primero de ellos decía, la Iglesia romana siempre tuvo el primado. ¿Quién es suficiente para crear tal institución y mantenerla? Tomar un guijarro común que estaba a sus pies, y edificar sobre él una pirámide que dure para siempre, sobre el cual para siempre descenderá la lluvia, caerán las inundaciones y soplarán los vientos, y todo el poder del maligno se ejercerá en vano. Uno solo, seguramente. Así lo declara esta misma autoridad. Así lo testifica la propia Iglesia. Así lo proclaman innumerables santos de época en época. Aquel que dijo, hágase la luz y este es mi cuerpo, dijo también, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.